Esa noche no debí haber salido de casa. Aún lo pienso cada vez que recuerdo el sonido sordo del motor muriendo en medio de la carretera. El camino estaba desierto, y la luz de la luna apenas lograba atravesar las densas nubes que cubrían el cielo. Eran las 2 de la madrugada, y yo conducía por un tramo solitario de la vieja carretera 17, una ruta que todos evitaban a esas horas. Pero yo estaba apurado. Había prometido llegar a casa antes del amanecer, y todo iba bien, hasta que no lo fue. ¿Ya te suscribiste? Te invitamos a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y comenta desde donde nos estás viendo. Continuemos. El coche se detuvo de golpe. Sin avisos, sin luces en el tablero. Simplemente, se apagó como si algo lo hubiera desconectado. Traté de encenderlo de nuevo, girando la llave con desesperación, pero lo único que escuchaba era el clic de un motor que se negaba a responder. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de vida, una casa, un taller, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo la interminable carretera que se extendía en ambas direcciones, flanqueada por árboles que parecían cerrar filas a mi alrededor. Saqué el teléfono para pedir ayuda, pero claro, no había señal. Era como si ese lugar estuviera aislado de todo, como si hubiera entrado en una burbuja donde la tecnología no existía. Tranquilo, es solo una avería, me dije, intentando calmarme. Abrí el capó y revisé el motor, aunque no tenía ni idea de qué estaba buscando. Todo parecía estar en su lugar, pero el coche seguía sin vida. Mientras me inclinaba sobre el motor, un escalofrío recorrió mi espalda. No era el frío de la noche, sino algo más profundo, más primitivo. Sentía que algo me observaba. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación no desaparecía. Era como si la oscuridad misma me estuviera acechando. Entonces lo escuché. Un ruido sutil, como de pasos crujientes sobre la gravilla, proveniente del bosque al lado de la carretera. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. El silencio fue mi única respuesta. Me dije a mí mismo que probablemente era un animal, tal vez un ciervo o un mapache. Pero en el fondo sabía que no era así. Regresé al coche y me encerré dentro, asegurándome de que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Encendí las luces interiores para sentirme menos solo, pero eso solo hizo que el exterior pareciera aún más oscuro. Los minutos se convirtieron en horas, y cada sonido fuera del coche hacía que mi corazón se detuviera. No podía ver nada más allá del pequeño halo que las luces delanteras alcanzaban a iluminar. Y luego, lo vi. Primero fue un movimiento rápido, casi imperceptible, justo al borde de la luz. Algo o alguien se movía entre los árboles, demasiado rápido para ser un animal, pero demasiado grande para ser una persona. Mi respiración se aceleró, y mis manos sudaban mientras apretaba el volante como si eso pudiera protegerme. De pronto, el coche tembló, como si algo lo hubiera golpeado. Giré la cabeza rápidamente hacia la ventana, pero no había nada. Entonces, otro golpe, esta vez más fuerte, en el maletero. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? No tenía respuestas. Solo el pánico. Y luego, el sonido que nunca olvidaré. Un raspado lento y metódico contra la puerta del conductor. Como si algo estuviera probando mi resistencia. Como si supiera que estaba aterrorizado y quisiera jugar conmigo. No me atrevo a decir cómo terminó esa noche, pero les aseguro una cosa, desde ese día, nunca más he vuelto a tomar la carretera 17. Y cada vez que pienso en aquella noche, siento que algo, lo que sea que estuviera allí conmigo, nunca me dejó ir del todo. Conducía por la autopista nacional, un trayecto que ya había recorrido decenas de veces. Eran cerca de las 11 de la noche, y la luna llena iluminaba tenuemente el camino, lo suficiente como para hacer visible el paisaje desolado que me rodeaba. Era un trayecto largo, de casi 4 horas, pero siempre había disfrutado de la soledad de la carretera y del silencio que solo podía ofrecer la noche. Hasta esa noche.
Todo comenzó con un leve tirón en el volante. Nada dramático, pero lo suficiente como para que me pusiera alerta. Reduje la velocidad y traté de mantener el coche recto, pero el tirón se hizo más fuerte. Tal vez una llanta baja, me dije, intentando no alarmarme. Frené y me orillé al lado del camino, rodeado por un denso bosque que parecía tragarse la luz de los faros. Me bajé del coche con la linterna del teléfono, dispuesto a revisar las llantas. Todo parecía estar en orden, hasta que llegué a la parte trasera. Ahí estaba, una profunda hendidura en la llanta derecha, como si algo afilado la hubiera desgarrado. Esto no parece un simple pinchazo, murmuré para mí mismo. Mientras examinaba el daño, noté algo más, marcas en la gravilla del camino, justo al lado del coche. Parecía como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde el bosque hasta el lugar donde estaba estacionado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero intenté ignorarlo. Después de todo, era solo una coincidencia, ¿no? Abrí el maletero para buscar la llanta de repuesto, pero me di cuenta de que había olvidado cargar el gato hidráulico. Perfecto, me dije con sarcasmo, mientras miraba el teléfono para llamar a la asistencia en carretera. Sin embargo, la barra de señal estaba completamente vacía. Estaba incomunicado. Volví al coche y me encerré dentro, intentando pensar en qué hacer. Tal vez esperar a que alguien pasara por la carretera, aunque esa posibilidad parecía lejana considerando la hora y lo desolado del lugar. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido seco, como ramas rompiéndose, proveniente del bosque. Agucé el oído, esperando que fuera un animal, pero el ruido se repitió, esta vez más cerca. Encendí los faros para iluminar los árboles frente a mí, pero no vi nada. Solo sombras y el constante balanceo de las hojas con el viento. Pero entonces, un movimiento captó mi atención. Algo grande se movía entre los árboles, demasiado grande para ser un ciervo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de enfocarme en el lugar exacto donde lo había visto. Un sonido metálico me hizo saltar en mi asiento. Venía del techo del coche. Algo estaba arriba, moviéndose lentamente. Podía sentir el peso de lo que fuera, haciendo crujir el metal bajo su peso. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz temblorosa dejaba claro que no quería una respuesta. De repente, un golpe fuerte sacudió el techo, seguido de un sonido desgarrador, como si algo estuviera arañando el metal. Mi instinto fue arrancar el coche y salir de ahí, pero recordé que la llanta estaba destrozada. Sin otra opción, agarré la linterna y salí del coche con cautela, apuntando hacia el techo. No había nada. Solo unas marcas profundas, como garras, que recorrían toda la superficie. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Regresé al coche, pero antes de cerrar la puerta, un sonido gutural, bajo y prolongado, resonó desde el bosque. Era un sonido que no podía atribuir a ningún animal conocido. Miré hacia los árboles y vi algo que nunca olvidaré, dos ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Estaban demasiado altos para pertenecer a cualquier criatura terrestre, y su brillo no era natural. Era como si emitieran luz propia. Con una valentía que no sabía que tenía, arranqué el coche a pesar de la llanta dañada y aceleré, rezando para que el motor no fallara. Podía escuchar el ruido de la llanta desinflada golpeando el pavimento, pero no me detuve. No miré hacia atrás, aunque sentía que algo me seguía. Cuando finalmente llegué a un pequeño poblado a varios kilómetros de distancia, me detuve frente a una estación de servicio y salí del coche. El empleado, al verme, frunció el ceño. ¿Qué le pasó al techo de su coche?, preguntó. No pude responderle. Solo levanté la vista y vi mi reflejo en los vidrios de la estación. Parecía un hombre que había visto algo que no debía haber visto. Y tal vez era cierto. Desde esa noche, no he vuelto a conducir solo por caminos desolados. Porque en esa carretera entendí algo, hay cosas que no quieren ser encontradas, y menos por nosotros. Si hay algo que aprendí después de esa noche, es que las averías en carretera nunca son solo averías. A veces, son advertencias. Y a veces, son trampas. Todo comenzó en un viaje rutinario.
Había salido tarde del trabajo y tenía que manejar hasta la ciudad vecina. Un trayecto de 2 horas, nada del otro mundo. El clima estaba seco, la carretera vacía, y mi única compañía era la música baja del estéreo y la luz intermitente de los postes a lo lejos. Iba a buena velocidad cuando lo sentí. Un tirón brusco en la dirección. Era como si el auto hubiera golpeado algo, pero no había nada en el camino. Segundos después, el tablero se encendió como un árbol de Navidad. Check engine. Fallo en el sistema eléctrico. Baja presión en los neumáticos. Todo al mismo tiempo. No, murmuré, tratando de no entrar en pánico. Reducí la velocidad y me orillé en el primer espacio seguro. Apagué el motor y suspiré. El lugar era inquietante. No había casa cerca, solo árboles altos a ambos lados de la carretera y un cartel oxidado con un número apenas visible, kilómetro 31. Intenté llamar a la grúa, pero claro, sin señal. Salí del auto con la linterna del celular y revisé los neumáticos. El delantero derecho estaba completamente desinflado. Perfecto, pensé con ironía. Me agaché para revisarlo y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido seco, como si alguien hubiera pisado una rama a mis espaldas. Me giré de inmediato y apunté la linterna hacia la carretera. Nada. Solo la línea amarilla dividiendo el asfalto y el sonido lejano del viento. Respiré profundo y traté de calmarme. Quizás solo había sido mi imaginación. O algún animal en la maleza. Volví a enfocarme en el neumático y abrí la cajuela para sacar la llanta de repuesto. Entonces escuché otro sonido. Esta vez, más claro. Algo arrastrándose en la oscuridad. No era un animal. Ni el viento. Era un crujido húmedo, como si algo estuviera moviéndose sobre el asfalto con esfuerzo. El aire se volvió pesado. Sentí la piel de la nuca erizarse, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observándome. Lentamente, levanté la linterna y la dirigí hacia la carretera. Lo que vi me quitó el aliento. A unos 20 metros, algo estaba en el suelo. Algo humanoide. Al principio pensé que era una persona herida. Estaba boca abajo, arrastrándose lentamente hacia mi dirección. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y su piel no tenía color. Era grisácea, como la carne podrida. Di un paso atrás y la luz de mi linterna parpadeó. Hola. Mi voz salió apenas en un susurro. La cosa se detuvo. Por un instante, todo quedó en silencio. Y luego, giró la cabeza. No como una persona normal. Giró su cabeza por completo, hasta mirarme boca arriba sin mover el resto del cuerpo. Sus ojos, no tenía ojos. Solo cuencas negras, profundas, vacías. Y entonces sonrió. No sé qué me aterrorizó más, su rostro o el sonido que hizo. Un murmullo ahogado, como un eco que venía de todas partes y de ninguna. Retrocedí y tropecé con la cajuela. Mi linterna cayó al suelo y la luz se apagó. Oscuridad total. Mi respiración se volvió errática. A tientas, busqué mi teléfono para encender la linterna nuevamente. Me tomó 2 intentos, pero cuando la luz volvió, ya no estaba allí. Escaneé la carretera con desesperación. El asfalto vacío. Ni rastro de la cosa. Hasta que escuché el sonido otra vez. Esta vez, mucho más cerca. No lo pensé. Tiré la llanta de repuesto, salté al auto y cerré la puerta con seguro. El motor no encendía. Giré la llave una y otra vez, sintiendo que mi pecho iba a estallar. Afuera, el sonido seguía. Más cerca. Algo rascó la ventana trasera, lento, como si disfrutara el momento. Finalmente, el auto rugió con vida. Pisé el acelerador sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo manejé sin detenerme, pero cuando finalmente vi luces de una gasolinera, sentí que podía respirar de nuevo. Me estacioné, salí del auto temblando y miré mi reflejo en la ventanilla. Mi rostro estaba pálido, mis ojos inyectados en sangre. Pero lo que más me perturbó fue otra cosa.
En la puerta trasera del auto, había una marca. 4 líneas paralelas. Como si algo hubiera deslizado sus dedos con fuerza antes de dejarme ir. No sé qué fue lo que vi esa noche. Pero sé que si alguna vez tienes una avería en el kilómetro 31, no te detengas. Sigue manejando. El motor falló justo en el peor lugar posible, una carretera secundaria en medio de la nada, cerca de la medianoche. Había estado conduciendo durante horas, tratando de adelantarme a una tormenta que venía detrás de mí como una amenaza inevitable. El cielo estaba cargado de nubes oscuras, y los truenos resonaban a lo lejos como un reloj de arena que marcaba el tiempo. Pero cuando el auto empezó a dar tirones y se apagó por completo, supe que estaba en problemas mucho mayores que la lluvia. No había señal en el teléfono, por supuesto. Era de esperarse en un lugar tan remoto. Me senté en el asiento del conductor, mirando el tablero apagado, intentando procesar la situación. Afuera, el viento movía los arbustos junto a la carretera, haciendo que sus sombras parecieran figuras al acecho. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es solo un coche averiado, pensé. Nada que no pueda manejar. Revisé mi mochila en busca de una linterna y un par de herramientas básicas. Al menos tenía batería en mi teléfono, pero sin señal, no había manera de pedir ayuda. Encendí la linterna y salí del auto. El aire estaba helado, y el único sonido que rompía el silencio era el viento silbando entre los árboles. Me arrodillé frente al capó, levantándolo con cuidado, pero en el mismo instante en que lo hice, un ruido a mis espaldas me puso la piel de gallina. Era un sonido leve, como el crujir de hojas secas bajo un pie. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no vi nada. Solo el camino vacío y los arbustos meciéndose suavemente. El viento, me dije a mí mismo, aunque la velocidad con la que mi corazón latía sugería que no estaba convencido. Regresé al motor, intentando no pensar demasiado. Tal vez sea la batería, murmuré en voz alta, como si escuchar mi propia voz me diera algo de compañía. Estaba tratando de concentrarme cuando el ruido se repitió, esta vez más fuerte, más cerca. Un chasquido seco, como si alguien hubiera pisado una rama detrás del auto. Mi cuerpo entero se tensó. Me giré de nuevo, iluminando con la linterna a mi alrededor. Esta vez juraría que vi algo moverse, una sombra rápida entre los árboles, justo fuera del alcance de la luz. No era un animal. Lo sabía. La manera en que se deslizaba, casi como si estuviera observándome, era demasiado calculada. «Hola», grité, tratando de sonar valiente. Mi voz se perdió en el vacío de la noche. No hubo respuesta, pero tampoco volví a escuchar el ruido. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiéndome vulnerable y expuesto, antes de regresar al auto. Intenté encender el motor de nuevo, pero nada pasó. Mi pulso se aceleraba cada vez más, y mi mente empezaba a llenarse de escenarios. Quizá solo era mi imaginación, quizá estaba cansado, pero había algo profundamente inquietante en esa carretera desierta. Decidí que lo mejor sería esperar dentro del coche, con las puertas cerradas. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, revisé una vez más mi teléfono. Seguía sin señal. Suspiré y me dejé caer contra el respaldo, mirando por el parabrisas. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, golpeando el vidrio con suavidad al principio, pero pronto convirtiéndose en un torrente. Y entonces lo vi. Una figura, de pie, en el borde de la carretera, apenas visible a través de la lluvia. Era alta, delgada, y estaba completamente inmóvil, mirando en mi dirección. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo no la había visto antes? ¿Había estado ahí todo el tiempo? Parpadeé, tratando de asegurarme de que no era un reflejo o una ilusión causada por la luz de mi linterna, pero seguía ahí. Inmóvil. Silenciosa. Cada fibra de mi ser me decía que no saliera del coche, que no hiciera ningún movimiento brusco, así que apagué la linterna y me hundí en el asiento, esperando que la oscuridad me ocultara. El tiempo parecía detenerse. La figura no se movía, y yo apenas me atrevía a respirar. Pero entonces, en un instante, desapareció.
No caminó, no corrió, simplemente, dejó de estar ahí. Empecé a buscarla frenéticamente con la mirada, pero la lluvia hacía imposible distinguir algo a más de unos metros de distancia. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en el techo del auto, seguido de otro, y otro más, como si alguien estuviera caminando sobre él. El pánico se apoderó de mí. Encendí la linterna y apunté hacia arriba, aunque sabía que no podía ver nada a través del techo cerrado. Los golpes cesaron de repente, dejando un silencio aterrador. Y luego, una voz. Suave, apenas audible, pero claramente humana. «Baja del coche», dijo. No lo hice. En lugar de eso, apreté las llaves con fuerza, como si eso fuera a protegerme de lo que fuera que estaba ahí afuera. La voz se repitió, esta vez más cerca. «Baja del coche». Entonces lo entendí, no estaba sola. Había más de una persona ahí afuera, rodeándome. Pude ver sus siluetas a través de la lluvia, moviéndose lentamente hacia mí. Y cada una de ellas llevaba algo en las manos, palos, cadenas, herramientas. El auto no arrancaba. Mi teléfono no tenía señal. Estaba atrapado. Pero no iba a quedarme esperando a ver qué planeaban. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Pero lo que hice a continuación fue una apuesta desesperada que podría haber salido muy mal. Y eso, es algo que contaré en un momento. Nunca olvidaré la madrugada en la que mi mente se convirtió en mi peor enemiga. Todo comenzó como un viaje rutinario de regreso a casa tras visitar a mi madre en el hospital. El trayecto era familiar, una carretera larga y solitaria rodeada de montes bajos. Sin embargo, esa noche, algo en el ambiente era diferente, como si el aire estuviera más denso, cargado de una presencia que no podía identificar. Todo empezó de forma inocente. Mi reloj de pulsera marcaba las 2:47 de la mañana cuando vi por primera vez las luces traseras de un auto frente a mí. Era extraño porque llevaba casi 40 minutos conduciendo sin cruzarme con nadie. Pensé que era algún vecino de los pueblos cercanos, así que no le di importancia. Sin embargo, algo me inquietó, esas luces parecían estar siempre a la misma distancia, ni se acercaban ni se alejaban, sin importar si aceleraba o reducía la velocidad. Comencé a experimentar una incomodidad inexplicable. Encendí la radio para distraerme, pero lo único que escuché fue estática. Cambié de emisora varias veces, y en todas era lo mismo, ruido blanco, interrumpido por breves murmullos que no lograba entender. Apagué la radio, tratando de concentrarme en la carretera, pero las luces traseras seguían allí, rojas como ojos observándome. Decidí detenerme en un área de descanso para calmarme y dejar que el otro auto siguiera su camino. Aparqué y me quedé en silencio, con el motor apagado, esperando. Pero las luces traseras también se detuvieron a unos 100 metros de distancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Encendí las luces altas de mi coche para ver mejor, pero no había ningún auto. Las luces rojas flotaban en el aire, suspendidas en la oscuridad. Sentí un nudo en el estómago mientras el miedo me invadía. Decidí no bajar del auto. Encendí el motor y volví a la carretera, pero apenas había avanzado unos pocos kilómetros cuando algo mucho peor ocurrió. Mi retrovisor comenzó a mostrar sombras moviéndose en el asiento trasero. Giré la cabeza de inmediato, pero no había nadie allí. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Intenté calmarme, enfocándome en el camino, pero entonces escuché un sonido seco, como si algo golpeara la parte trasera del coche. Miré el retrovisor de nuevo y vi lo que parecían manos marcadas en la ventanilla trasera, manos que se deslizaban dejando huellas grasientas. Pegué un grito y aceler barra inversa U00E. Las luces traseras que había visto antes reaparecieron delante de mí, pero esta vez estaban mucho más cerca. En mi desesperación, tomé una salida secundaria, un camino de tierra que conducía hacia el bosque. No pensé en las consecuencias, solo quería alejarme de aquello que me estaba persiguiendo. Pero el camino era tan angosto y oscuro que pronto me encontré completamente perdido. El GPS de mi teléfono no funcionaba y la señal había desaparecido por completo. Apagué el motor y me quedé en el auto, temblando,
tratando de razonar. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y delgada que emergió de entre los árboles. Su silueta era apenas visible bajo la luz de la luna, pero había algo en su forma que no era humana. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar sus ojos y boca. Permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. De pronto, comenzó a moverse hacia mí, lento pero decidido. Intenté encender el auto, pero el motor no respondía. La figura se acercó hasta quedar a unos metros de la ventana del conductor. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, ya no estaba. Respiré aliviado, aunque algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Entonces escucho un golpe seco en el techo del auto, seguido de un crujido como si algo lo estuviera arañando. Miré hacia arriba y vi una pequeña abolladura formándose, como si algo muy pesado estuviera caminando sobre el techo. Sin pensarlo, salí corriendo del auto y me adentré en el bosque. El aire era gélido y el suelo estaba cubierto de hojas que crujían bajo mis pies. Corrí sin rumbo fijo hasta que mis piernas no pudieron más. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el corazón a punto de explotar. Fue entonces cuando lo escuché una risa baja y gutural que parecía venir de todas direcciones. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Desperté en mi cama, con las manos cubiertas de tierra y arañazos en los brazos. Mi coche nunca fue encontrado, y desde entonces, he evitado conducir de noche. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir esas luces rojas y esa figura observándome desde la distancia, esperando el momento adecuado para volver. La primera vez que me falló el auto en carretera fue una molestia. La segunda vez, una coincidencia. La tercera, fue cuando entendí que algo me estaba esperando. Era un viernes por la noche, y había salido tarde del trabajo. El trayecto de regreso a casa era un camino viejo, poco transitado, con apenas unos cuantos postes de luz dispersos. Siempre me gustó la carretera a esas horas, tranquila, solitaria, casi meditativa. Esa noche, sin embargo, la carretera se sentía diferente. Apenas llevaba media hora manejando cuando las luces del tablero parpadearon. Un aviso rojo, falla en el sistema eléctrico. Resoplé. No era la primera vez que mi coche hacía algo así. A veces se apagaban las luces interiores por un segundo, pero volvían. Me repetí a mí mismo que no era nada grave, solo un fallo más. Pero entonces, la radio hizo algo extraño. La música se cortó. Luego, un sonido blanco llenó el auto, un zumbido bajo, constante, como estática de televisión. Giré el dial para cambiar de estación, pero nada. Solo el zumbido. Me invadió un escalofrío. Toqué la pantalla de la radio para apagarla, pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido cambió. No era estática. Era un susurro. No pude entender qué decía, pero sonaba demasiado real. No como algo grabado. Como si alguien estuviera sentado dentro del auto. Apagué la radio de golpe y continué manejando, con el corazón latiéndome en la garganta. Traté de no mirar por el retrovisor. De repente, la carretera parecía más oscura de lo normal. No pasó mucho antes de que algo peor sucediera. Las luces delanteras titilaron. El motor tosió. Y entonces, sin aviso, el auto murió. Todas las luces del tablero se apagaron, el volante se puso rígido y me deslicé lentamente hasta detenerme en la orilla del camino. Intenté girar la llave, pero no pasaba nada. Ni siquiera el sonido del motor intentando arrancar. Afuera, la carretera estaba completamente vacía. Sin señal de otros autos, sin casas a la vista. Solo una línea interminable de asfalto y sombras. Intenté calmarme. Respirar. Saqué mi teléfono. Sin señal. Fue entonces cuando noté algo extraño. El retrovisor. Cuando miré en él, sentí que la carretera detrás de mí se veía distinta. No sabría explicarlo. Como si estuviera más oscura. Más profunda.
Me obligué a no pensar en eso y volví a intentar encender el coche. Nada. Y entonces lo sentí. Esa sensación horrible. Como cuando sabes que alguien te está mirando, incluso si no puedes verlo. No estaba solo. Algo en mi mente gritaba: no bajes del auto. No quería mirar por el retrovisor, pero lo hice. Al principio, no vi nada. Pero entonces, en la distancia, unos faros se acercaban lentamente, como otro auto que venía en mi dirección. Sentí un alivio inmediato. Alguien podría ayudarme. Pero a medida que se acercaban, noté algo raro. Las luces no parpadeaban con los baches de la carretera. No iluminaban el asfalto. Solo brillaban. Fijas. Demasiado altas para ser de un auto normal. Cada parte de mi ser me dijo que no debía salir del coche. Y entonces, el radio se encendió solo. Y del altavoz salió un susurro, claro como el agua. No mires. Me congelé. El auto con los faros se detuvo detrás de mí. No escuché puertas abrirse. Ni motor encendido. Solo un silencio absoluto. El tipo debía estar bajando de su auto. Tal vez acercándose a mi ventana. Seguí mirando hacia adelante. Mi respiración era un desastre. Y luego, golpearon la ventana. Toc. Toc. No giré la cabeza. No quería verlo. Golpearon otra vez. Toc. Toc. Más fuerte. Mis manos temblaban sobre el volante. Y entonces, la voz en la radio habló de nuevo. No lo dejes entrar. No sé cuánto tiempo pasé ahí, inmóvil, con los nudillos blancos aferrados al volante. Los golpes continuaban. Más insistentes. Más furiosos. Hasta que, de repente, se detuvieron. Esperé un minuto entero sin respirar. El silencio era absoluto. Miré por el retrovisor, con el corazón latiéndome en los oídos. El auto de atrás ya no estaba. Pero la puerta trasera de mi coche estaba entreabierta. Y en el asiento, había algo que antes no estaba ahí. Un trozo de papel. Lo tomé con dedos temblorosos y lo desdoblé. Había solo 3 palabras escritas a mano. Nos vemos pronto. El motor de mi auto rugió de repente. Las luces volvieron a encenderse. No cuestioné nada. Solo pisé el acelerador y salí de ahí tan rápido como pude. No volví a tomar esa carretera nunca más. Pero a veces, en la madrugada, cuando estoy en un semáforo, si miro por el retrovisor, veo 2 faros brillando en la distancia. Esperándome. Nunca olvidaré la noche en la que mi auto decidió traicionarme en medio de la nada. Una carretera desolada, sin señal en el teléfono y con un silencio tan espeso que podías escuchar como el viento rozaba la chapa del coche. Parecía el inicio de un mal sueño, pero era mi realidad. Había salido tarde de una reunión de trabajo en una ciudad pequeña a unas 2 horas de distancia de mi casa. Tomé un atajo para ahorrar tiempo, un camino que cruzaba un bosque extenso y que me habían recomendado solo si tenías prisa. Lo que no me advirtieron fue que ese atajo también te llevaba directo al corazón de la incertidumbre. El auto empezó con pequeños tirones. Al principio pensé que era el pavimento irregular, pero cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear como si el coche estuviera poseído, supe que algo estaba muy mal. Reduje la velocidad y apenas logré estacionarme al borde de la carretera antes de que todo se apagó, el motor, las luces, incluso la radio. Quedé envuelto en una oscuridad casi absoluta. Respiré hondo para calmarme. Debe ser la batería o algo eléctrico, me dije a mí mismo, aunque una parte de mí sabía que esto era más que una simple avería. Busqué mi linterna en la guantera y salí del auto. El aire estaba frío, más frío de lo que debería estar en una noche de verano. Mientras revisaba el motor con manos temblorosas, escuché un crujido en la maleza cercana. Era un sonido tenue, como si algo o alguien se moviera entre los árboles. ¿Un animal? ¿Un viajero perdido como yo? No quería saberlo.
Me dije que era mi mente jugándome una mala pasada y regresé al auto, pero antes de poder cerrar la puerta, otro ruido se sumó al primero, pasos. Lentos, medidos, y demasiado pesados para ser de un animal pequeño. Mis manos comenzaron a sudar mientras enfocaba la linterna hacia el bosque. No había nada, solo árboles retorcidos que proyectaban sombras inquietantes. Pero los pasos continuaban. Volví a entrar al coche y tragué saliva. Intenté encender el motor de nuevo, pero solo escuché un clic, como si el auto se burlara de mi desesperación. Estaba atrapado, y fuera lo que rondaba la carretera, no se estaba alejando. Al contrario, los pasos parecían acercarse. De repente, un golpe seco resonó en la parte trasera del coche. Fue tan fuerte que todo el vehículo vibró. Giré la cabeza, pero el cristal del parabrisas estaba tan empañado por mi propia respiración agitada que no podía ver nada. Todo mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba que hiciera algo. Tomé el celular, aunque sabía que no había señal. De alguna manera, tenerlo en la mano me daba una falsa sensación de seguridad. Respiré profundo y me decidí, saldría del auto, enfrentaría lo que fuera que estuviera allí. Mejor eso que quedarme esperando a que algo peor sucediera. Con la linterna firme en mi mano, abrí la puerta y bajé. El aire ahora estaba cargado de un olor metálico, como hierro o sangre. Cada paso que daba hacia la parte trasera del coche era una lucha contra mi instinto de huir. Cuando finalmente llegué, lo vi, una roca del tamaño de una sandía había golpeado el maletero. Pero lo que realmente hizo que mi corazón se detuviera fue lo que había junto a la roca. Eran huellas. Grandes, profundas, y con una forma que no parecía humana ni animal. Se dirigían hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Fue entonces cuando lo escuché los árboles. Fue entonces cuando lo escuché, una risa baja, gutural, como si viniera de todas direcciones a la vez. Sin pensarlo, corrí de vuelta al auto, me encerré y comencé a tocar el claxon, esperando que alguien, quien fuera, pudiera escucharme. Lo que sucedió después aún me cuesta creerlo. Pero eso, amigos, es solo el comienzo de mi historia.